Hay una escena en la historia de Jesús que muchos leen rápido, pero pocos se detienen a comprender. En el huerto de Getsemaní, horas antes de su arresto, ocurre algo estremecedor. El Evangelio dice que Jesús estaba en tal agonía que su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo al suelo. Esto no es una metáfora, no es poesía, no es una exageración literaria. La pregunta es inevitable. ¿Eso puede pasar en la vida real? La respuesta es inquietante, sí. Puede pasar. Y tiene nombre. El fenómeno se llama hematidrosis o hemoidrosis. Es una condición médica extremadamente rara, documentada por la ciencia. En situaciones de estrés extremo, miedo absoluto o angustia intensa, los vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas pueden romperse. La sangre se mezcla con el sudor y la persona literalmente suda sangre. No ocurre por heridas externas, no ocurre por golpes. Ocurre desde dentro. Es una respuesta del cuerpo al colapso emocional total. Hay registros médicos modernos de personas que experimentaron hematidrosis antes de ejecuciones, torturas, guerras o traumas severos. No es común, no es leve y casi siempre está relacionada con el terror absoluto. Ahora volvamos a Getsemaní. Jesús no estaba enfrentando solo el dolor físico de la cruz. Estaba enfrentando algo mucho más profundo. Sabía que iba a ser traicionado, abandonado, juzgado injustamente, torturado y ejecutado de la forma más cruel que existía en el Imperio Romano. Pero además, cargaba con una presión emocional que sus discípulos no podían comprender. El texto dice que estaba profundamente angustiado hasta la muerte. Eso no es tristeza común, eso es colapso emocional extremo. Jesús de Nazaret no estaba actuando, no estaba exagerando, no estaba fingiendo serenidad divina. En ese momento se muestra completamente humano. Siente miedo, siente angustia, siente el peso de lo que viene, y su cuerpo reacciona de la forma más extrema posible. La hematidrosis tiene otro efecto devastador. Deja la piel extremadamente sensible. Cuando los vasos se rompen y la sangre sale por los poros, la piel queda frágil, inflamada y dolorida. Eso significa que si Jesús realmente sudó sangre, su cuerpo ya estaba debilitado antes de recibir un solo golpe. Eso explica por qué el látigo romano fue tan devastador, por qué cada golpe desgarraba más de lo normal, por qué la cruz fue aún más insoportable. Este detalle cambia por completo la forma de ver la pasión. No empieza con los clavos, no empieza con la cruz, empieza en el huerto, con un hombre solo, orando de rodillas, sabiendo que puede huir, pero decidiendo quedarse, sabiendo que puede escapar, pero eligiendo enfrentar el dolor. La sangre que cae al suelo en Getsemaní no es solo un fenómeno médico, es la evidencia de una decisión tomada en el punto máximo del miedo. Y esto es solo el comienzo. Para entender lo que ocurrió en Getsemaní, hay que mirar más de cerca cómo funciona el cuerpo humano bajo estrés extremo. La hematidrosis no es una teoría moderna inventada para justificar un texto antiguo. Es una condición médica real, registrada por médicos desde hace siglos. En situaciones límite, cuando una persona experimenta un terror absoluto y sostenido, el sistema nervioso entra en un estado de alarma total. El cuerpo libera grandes cantidades de adrenalina y cortisol. La presión sanguínea aumenta de forma brusca y los pequeños vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas pueden romperse. Cuando eso ocurre, la sangre se filtra hacia los conductos del sudor y sale a la superficie de la piel mezclada con él. El resultado es tan raro como perturbador. La persona suda sangre sin tener heridas visibles. Existen casos documentados en personas condenadas a muerte, soldados antes de batallas extremas, víctimas de tortura y personas sometidas a traumas psicológicos severos. En muchos de esos casos, los médicos observaron sangre en la piel intacta, especialmente en la frente, el rostro y el cuello. Los pacientes describían un miedo tan intenso que sentían que iban a morir incluso antes de que ocurriera el evento traumático.
Es decir, la hematidrosis no aparece por un susto momentáneo. Aparece cuando la mente ya ha aceptado que el sufrimiento es inevitable. Ahora volvamos a la escena bíblica. El relato no dice que Jesús sintiera un simple nerviosismo. Dice que estaba en agonía. La palabra utilizada implica una lucha interna extrema, una tensión emocional llevada al límite. Jesús de Nazaret sabía que el arresto era inminente. Sabía que Judas ya estaba en camino. Sabía que sería abandonado por sus discípulos. Y sabía exactamente cómo morían los condenados por crucifixión romana. No era ignorancia lo que lo angustiaba. Era conocimiento pleno. Desde un punto de vista psicológico, esto es clave. El sufrimiento anticipado puede ser tan devastador como el sufrimiento físico real. El cuerpo no distingue entre dolor presente y dolor inevitable. Cuando la mente acepta que no hay escape, el estrés alcanza niveles destructivos. Eso encaja perfectamente con lo que ocurre en Getsemaní. Jesús no huye, no grita, no se descontrola, se arrodilla y ora. Ese control emocional, combinado con el terror profundo, crea el escenario exacto para que ocurra la hematidrosis. Hay otro detalle médico importante que casi nunca se menciona. Cuando una persona sufre hematidrosis, la piel queda extremadamente sensible y frágil. Los capilares dañados dejan zonas debilitadas, lo que provoca que cualquier golpe posterior cause lesiones mucho más profundas de lo normal. Esto significa que, si Jesús sudó sangre antes de ser arrestado, su cuerpo ya estaba en un estado crítico antes de la flagelación romana. Cada latigazo no solo golpeaba piel sana, sino tejido previamente dañado por el estrés extremo. Eso explica por qué muchos historiadores consideran que Jesús no murió solo por la crucifixión, sino por un colapso físico progresivo iniciado horas antes. Este detalle hace que el relato sea aún más inquietante. Si alguien hubiera inventado esta historia, difícilmente habría incluido un fenómeno médico tan raro y específico. La hematidrosis no era conocida por la mayoría de las personas en la antigüedad. No era un símbolo común, no era una metáfora popular. Es un detalle incómodo, difícil de explicar y fácil de cuestionar. Y precisamente por eso encaja con un testimonio real. La escena de Jesús sudando sangre no busca generar dramatismo gratuito. Muestra el punto máximo de tensión entre el miedo humano y la decisión consciente de no huir. Muestra que el sacrificio no comenzó con los clavos, sino con una lucha interna tan intensa que el cuerpo comenzó a romperse desde dentro. Y todavía queda una parte más profunda. ¿Qué significa esto a nivel humano y espiritual? ¿Y por qué este detalle cambia por completo la forma en que entendemos su sufrimiento? Cuando entendemos que sudar sangre es un fenómeno médico real, la escena de Getsemaní deja de ser solo religiosa y se vuelve profundamente humana. Jesús no aparece como alguien ajeno al miedo, sino como alguien que lo experimenta en su forma más extrema. El hecho de que su cuerpo reaccionara de esa manera revela algo que muchas veces se pasa por alto. Jesús no enfrentó la cruz anestesiado emocionalmente, la enfrentó con plena conciencia, con miedo real, con angustia auténtica. Eso es lo que hace que el momento sea tan poderoso. Desde un punto de vista psicológico, la hematidrosis ocurre cuando una persona siente que no hay salida posible. El cerebro entra en un estado donde ya no busca escapar, sino resistir lo inevitable. Ese es exactamente el escenario de Getsemaní. Jesús pregunta si existe otra opción, no porque dude de su misión, sino porque su cuerpo y su mente están al límite. Y cuando acepta que no hay otra salida, el estrés alcanza su punto máximo. No hay huida, no hay defensa, solo aceptación consciente del dolor que viene. Esto rompe una idea muy extendida que Jesús caminó hacia la cruz sin sentir temor. Sudar sangre demuestra lo contrario. Demuestra que el miedo estuvo presente, pero no lo controló. La valentía no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Y en Getsemaní vemos una valentía que no es épica ni heroica en apariencia,
sino silenciosa, solitaria y devastadora. También hay un detalle humano aún más profundo. En ese momento, Jesús está completamente solo. Sus discípulos duermen. No comprenden, no acompañan. La soledad intensifica el estrés psicológico. Está comprobado que el aislamiento emocional agrava las respuestas extremas del cuerpo humano. La hematidrosis no ocurre en contextos de apoyo y contención. Ocurre cuando alguien se siente abandonado frente a una amenaza ineludible. Getsemaní reúne todos esos factores: soledad, miedo, anticipación del dolor y responsabilidad total. Desde una perspectiva histórica, este detalle es incómodo para cualquier intento de idealización. Si alguien hubiera querido crear una figura invulnerable, jamás habría descrito a su protagonista sudando sangre. Eso no glorifica. Refleja fragilidad, refleja quiebre, refleja humanidad. Y precisamente por eso muchos historiadores consideran este pasaje como uno de los más auténticos de los evangelios. No embellece, no suaviza, no protege la imagen del protagonista, la expone. Cuando el texto dice que Jesús sudó sangre, no está buscando generar impacto visual, está mostrando el precio interno de su decisión. El sacrificio no comienza con los clavos, ni con el juicio, ni con la cruz. Comienza en la mente, en la lucha interna, en el momento en que alguien podría huir y decide no hacerlo. Jesús de Nazaret no fue arrastrado inconsciente hacia el sufrimiento. Caminó hacia él con miedo, con dolor emocional y con el cuerpo reaccionando al límite. Este detalle cambia completamente la forma de entender la pasión. No es solo una historia de dolor físico, es una historia de resistencia psicológica extrema, de alguien que cargó con el peso anticipado de la tortura, la humillación y la muerte. Y aún así, eligió permanecer fiel a su decisión. Esa es la razón por la que este episodio sigue impactando incluso fuera del ámbito religioso. No habla solo de fe, habla de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando decide no abandonar aquello que considera verdadero. Sudar sangre no es un milagro espectacular, es una señal de colapso interno. Y eso hace que el mensaje sea aún más fuerte. No estamos ante un ser distante. Estamos ante alguien que enfrentó el terror absoluto y no retrocedió. Y ahora solo queda entender qué significa esto para nosotros hoy. Y por qué esta escena sigue siendo una de las más perturbadoras de toda la historia. Entender que Jesús sudó sangre cambia por completo la forma de ver su historia. No fue una figura distante ni invulnerable. Fue alguien que enfrentó el miedo en su forma más extrema y aún así decidió no huir. La escena de Getsemaní nos muestra que el sacrificio no empezó en la cruz. Empezó en la mente, en la lucha interna, en el momento en que aceptar el dolor era más difícil que escapar. Jesús de Nazaret no eligió el camino fácil. Eligió permanecer cuando el cuerpo ya estaba al límite. Y eso es lo que hace que esta escena siga siendo tan poderosa hoy. No habla solo de fe, habla de resistencia humana, de decisión y de hasta dónde puede llegar alguien cuando no renuncia a lo que cree. Si este video te ayudó a entender esta historia desde una perspectiva más humana y real, te invito a apoyar el canal. Deja tu like, suscríbete para más contenidos como este y deja en los comentarios qué parte de esta explicación te impactó más. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.